Bueno, señores, y el tema, el fantasma de la reelección, como decía Peña Gómez, y ayer lo citaba mi colega y compañero de esta mesa, Ernesto Jiménez, pues ha resurgido o empieza, digamos, a escucharse esas voces de manera, hay que decirlo, en un primer momento muy discreta. Se acusó al cónsul de Nueva York, Jesús Vázquez Martínez, Chu, de haber sugerido la posibilidad de que el presidente de la República, Luis Abinader, se reelija, o la necesidad de que el presidente Abinader continúe más allá del 2028. El ingeniero Ramón Alburquerque posteó un deseo, como si se le pidiera al niño Jesús, ¿verdad? Pues resaltando la gran labor de gobierno que ha hecho el presidente Abinader. Sin embargo, hay que decir con este tema que primero, evidentemente, esto sería caldo de cultivo a problemas en el Partido Revolucionario Moderno. Como ayer señaló Ernesto, por lo menos uno pensaría que figuras como el expresidente Hipólito Mejía, que impulsa la candidatura de su hija Carolina, el ministro de Turismo David Collado, que es una figura que tiene luces propias y al que se le reconoce cierta independencia en sus decisiones, pudiese reaccionar también de forma negativa a esta posibilidad, pero es algo que ha ocurrido siempre. Y yo soy, quizás con el transcurso del tiempo, mientras uno va entrando más en edad, va cayendo quizás en posiciones de incredulidad. Es parte de lo que se ha planteado como el pesimismo dominicano. El dominicano es pesimista, pero es incrédulo también ante posturas que se han repetido en el transcurso de la historia y del tiempo. La mayoría de las reformas constitucionales, más del 80% de las reformas constitucionales de 1844, fecha en que nos dotamos de la primera constitución, han versado sobre el tema de la continuidad del poder ejecutivo, del incumbente del poder ejecutivo en el poder. Han versado sobre el tema de la reelección o las reglas de elección presidencial. Incluso gran parte de esta reforma ha sido única y exclusivamente para tratar este tema. Si bien es cierto, hay que reconocer que un ejercicio, en mi opinión, de populismo constitucional, el presidente de la República ha petrificado las reglas de elección popular, incorporándola en el artículo 268 de la Constitución, que protege el núcleo duro de la forma del Estado y del gobierno, es decir, que establece que ninguna reforma podrá versar sobre la forma del gobierno, que deberá ser siempre republicana, representativa, democrática, y a eso se le anexó, ni sobre las reglas de elección establecidas en el artículo 124 de la Constitución. Digo que entra dentro del populismo constitucional porque esto era innecesaria. La Constitución, y voy a leer rápidamente el artículo 124, se basta por sí misma. O sea, es suficiente para garantizar que el presidente de la República tenga solo el derecho de postularse a una reelección consecutiva. Y aquí lo tenemos. El artículo 124 de la Constitución dice expresamente lo siguiente: el poder ejecutivo lo ejerce el presidente o la presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada 4 años por voto directo. El presidente o la presidenta de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. ¿Cuál ha sido el transcurrir en la época moderna y contemporánea de esta cláusula constitucional que regula las reglas de elección
presidencial. Bueno, en el año 1963, la primera constitución era de Trujillo, pues se prohíbe la reelección. Es verdad que un expresidente podía postularse a la presidencia de la República, pero tenía que dejar por lo menos un periodo entre una postulación y el ejercicio, el ejercicio de la presidencia de la República y una nueva postulación al cargo de presidente. Luego, en el año 1994, luego en el año 66, en 1966, el Consejo de Estado, presidido por Rafael Filiberto Bonelli, pues reforma la Constitución y se introduce en el 66, bueno, el gobierno post-revolución, se introduce la figura de la reelección indefinida. Y ahí, pues, Balaguer gobernó los 12 años hasta 1978 en el marco de una constitución que le permitía reelegirse cuantas veces quisiera. Posteriormente, en el año 94, y recuerden ahí ese interregno donde el PRD enarboló de manera, digamos, militante el antirreeleccionismo, el principal exponente, el doctor José Francisco Peña Gómez, y practicó de manera institucional la alternancia de los candidatos presidenciales para ser postulados a la presidencia de la República. Ahí tuvimos en el 78 a don Antonio Guzmán, luego Salvador Jorge Blanco en el año 1982 y posteriormente gana las elecciones el doctor Balaguer en el año 1986. En el 94, con la crisis, pues se negocia la reforma constitucional que prohíbe la reelección consecutiva. En el año 2002, Hipólito Mejía, presidente de la República, inician las voces como las de ahora. Presidente, usted es el que garantiza. Presidente, si usted sale, corremos el riesgo de que lo desconsideren, de que haya persecución. No hay confianza en lo que pueda suceder. Y entonces viene ese proceso de reforma constitucional que introduce la fórmula que tenemos vigente el día de hoy en el artículo 124 de el nunca jamás, los dos periodos y nunca jamás. Pero en el año 2010 viene esa reforma constitucional del presidente Fernández, en la cual se vuelve al modelo anterior de la no reelección, pero sí la posibilidad de volver en el futuro. Se habilita ahí el presidente Fernández, se rehabilita a Hipólito Mejía, que ya había ejercido y agotado su derecho con la postulación del año 2004. Y ahora el esquema que tenemos de nuevo fue introducido en la reforma del 2015 por el expresidente Danilo Medina de retomar el nunca jamás, el dos periodos y nunca jamás. Es decir, está prohibido el presidente de la República, no importa quién ejerce el poder, y en este caso Luis Abinader, de presentarse a un tercer periodo. Es innecesario, y lo era cuando Danilo, y lo es ahora, las cláusulas transitorias. Son innecesarias, o es innecesario el petrificar las reglas de elección popular, presidencial, en el artículo 269 y decir que nunca se puede esto modificar cuando aquellos que han puesto los candados tienen la llave para modificarla. ¿Por qué? Bueno, porque bastaría con que se convoque a la asamblea revisora y parece que eso es lo que hay detrás, esas son las voces agoreras que inician de nuevo a poner este tema en el tapete. Y estoy seguro de que ya le están diciendo al presidente, usted es el único que garantiza. Presidente, mire los datos de aprobación que tiene su gestión, su figura. Presidente, miren cómo empiezan esas manifestaciones de fin de reino, los funcionarios que no van a los espacios donde deben estar presentes, o si van, mandan a segundos
a segundas figuras como los viceministros o directores. Presidente, usted, como decía Alfredo Motarrich, que nadie aspire mientras Balaguer respire, es decir, a endiosar, a ensalzar a una figura que es humana, que está en el poder y que puede sentirse tentada a caer en esos cantos de sirena de los grupos, de los anillos, de los funcionarios cercanos, de los grupos de poder que se enquistan alrededor de la figura presidencial. Y yo creo que se están empezando a dar ese tipo de manifestaciones. Y ustedes verán que esto va a seguir creciendo. Por más que el presidente da indicios de que no quiere seguir ese camino, hace ejercicio de ese populismo constitucional, petrificado el artículo 124, es decir, es inmutable, es inmodificable, nadie le puede poner la mano, mentira. El poder constituyente o el poder constituido, disfrazado de poder constituyente en Asamblea Nacional Revisora, puede perfectamente modificar aspectos de la Constitución, los aspectos de la Constitución que considere. Y bueno, de alguna manera lo ha dicho el Tribunal Constitucional recientemente en la sentencia 407-2025. Una acción del ciudadano Aquiles Jiménez planteando la inconstitucionalidad de la disposición transitoria número 10 de la Constitución que establece la imposibilidad del presidente Abinader de presentarse a un nuevo periodo en el 2028, cosa innecesaria porque el 124 lo jubila, como he dicho aquí. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Básicamente en su decisión, que declara inadmisible el recurso de inconstitucionalidad de la disposición número 10. Bueno, que el Tribunal Constitucional no puede revisar la Constitución con relación a ella misma, que el Tribunal Constitucional, de conformidad con el artículo 267 de la propia Constitución y el 185, no puede modificar la Constitución, que el único que puede modificar la Constitución es el Congreso Nacional, convertido en Asamblea Nacional Revisora. Y lo dice claramente cuando dice: permitir que el Tribunal Constitucional o cualquier órgano del Estado modifique o anule alguna disposición de la Constitución sería usurpar el poder constituyente, atentar contra el orden constitucional y democrático, perpetrándose un golpe a la Constitución. O sea, el tribunal se sale de esa discusión. Dice que no puede modificar la Constitución a través de la interpretación. Y de la misma manera reafirma lo que he dicho. Indudablemente ningún órgano constituido, sea autoridad judicial o de otro poder público, puede reformar la Constitución sin la intervención del órgano constituyente. Esta es una garantía esencial a la vigencia del Estado social y democrático de derecho, uno de cuyos pilares es la supremacía de la Constitución y el respeto a la soberanía popular. Entonces, estas voces hay que callarlas a tiempo. Las de Ramón Alburquerque, la de Chu y las otras que van a surgir. Y hay que evitar que el fantasma de la reelección aparezca en los pasillos y en los cuartos oscuros y en las habitaciones cerradas y en la Asamblea Nacional, en el Congreso de la República.